Para nosotros, desde el Centro de Evaluación Académica, es una gran experiencia nueva de lo que es la visita de pares. Hemos titulado esta presentación Autoevaluación en tiempos de pandemia porque si bien es algo que se pudo haber hecho en cualquier otro momento, o sea, una visita virtual, no tuvo por qué pasar una pandemia para que se considerara, pero sin embargo así fue como tantas otras cosas que hemos vivido en la universidad, fueron motivadas por el contexto. Entonces, vamos a explicar algo que ha generado mucha consulta hacia este centro, es qué es una visita de par, cómo funciona, de qué trata y cuál es la experiencia que tiene la Universidad de Costa Rica. Recordemos que para este año eh, el SINAES y las distintas agencias de acreditación con las que tiene relación la universidad tuvieron que acudir a esta modalidad. Y finalmente, en la Universidad de Costa Rica como tal, se tuvieron las primeras experiencias de una visita a pares virtual apenas en el mes de noviembre. Pero bueno, antes de entrar en los detalles de una visita de pares virtual, tenemos que preguntarnos, ¿en qué consiste una visita de pares? ¿De qué es? Esto es parte de lo que llamamos formalmente evaluación externa. La evaluación externa consiste en un ejercicio académico en el cual se genera una realimentación y reflexión sobre el quehacer de una carrera. Es decir, es la oportunidad que se tiene de comparar lo que la carrera hace, lo que la carrera tiene, con la visión de una mirada crítica externa dada por profesionales expertos en la materia, los que llamamos pares evaluadores. Entonces, continuando, ¿quiénes son los pares evaluadores? Bueno, el equipo de par evaluador son personas académicas profesionales que gozan de gran experiencia en el ámbito que compete a la carrera, probablemente de profesionales de ese mismo ámbito, inclusive que también son directores de unidades o directoras de unidades académicas, incluso rectores, personas que trabajan en el campo de la evaluación académica y que con su amplia experiencia y conocimiento del funcionamiento tanto de una carrera como tal, como del contenido de esa carrera, vienen a valorar lo que la carrera ha dicho o ha confirmado que cuenta, que posee, que tiene mediante el informe de autoevaluación. Entonces, esto, por supuesto, continuando, me lleva a plantear o a exponer en dónde se ubica lo que corresponde a una visita de pares. Es importante tener en perspectiva que esto es parte de un proceso más grande, que llamamos proceso de autoevaluación y gestión de calidad con miras a la acreditación o certificación. Independientemente de la agencia, independientemente de si se trata de una acreditación nacional o internacional, se cumplen más o menos los mismos elementos. Hay un informe de autoevaluación que guía el proceso, el cual se construye, el cual tiene pautas, criterios y o estándares. Se trabaja con eso, se realizan consultas a poblaciones particulares, usualmente empleadores, docentes, estudiantes, graduados, y posterior a eso se construye un informe o un documento, el cual se manda a la agencia y es revisado por estos pares académicos. Y aquí es donde entra justamente la visita de pares, que es cuando estos profesionales que antes les comentaba vienen a revisar y valorar si lo que tenemos se cumple o no. Ahora, continuando con esto, quiero destacar cuáles son entonces los elementos particulares de una visita de pares virtual. ¿Qué es lo que lo distancia o diferencia de una visita presencial? Entonces, en primer lugar, pasamos de tener grandes procesos de consulta con poblaciones en lugares físicos a tenerlos mediante plataformas. Usualmente son Teams, se usa Zoom, en el caso de la Universidad de Costa Rica usamos Zoom. Esto implica que las poblaciones, en lugar de estar cautivas en un auditorio como suele ser, están cada uno en su hogar, en sus distintas localidades. Incluso los mismos pares evaluadores que suelen ser internacionales ya no viajan, sino que se mantienen en su mundo.
en sus lugares propios. La información que se maneja ya no es en papel, ya no tenemos grandes documentos que compartir o grandes pancartas que construir, sino que nos limitamos a material digital que está en la nube y que se comparte por esos medios. El tiempo de visita es mucho más corto, usualmente dura una semana. En estas visitas están durando en promedio 2.5 días, es decir, menos de media semana. Las reuniones con los pares evaluadores tienden a ser mucho más cortas, a ser por lo menos de 45 minutos en lugar de la hora y media o 2 horas que suelen ser en otro tipo de, de visitas, pero al final el corazón de todo, el centro de todo sigue siendo lo mismo, evaluar la calidad de la carrera. Entonces el equipo de pares hará su esfuerzo por reconfirmar la información que ya leyeron en un informe previo, se habla con las mismas poblaciones, se trabaja con los mismos estándares, solo que privilegiamos la tecnología sobre el contacto físico. Ahora, eso también nos da inclusive una oportunidad de combinar, es decir, de tener también elementos presenciales, que es lo que llamamos una visita mixta, y de eso hablaremos más adelante. Entonces, eh, antes de darle el paso a mi compañera, quisiera recordar que hacia el final de esta sección vamos a tener, vamos a recopilar un poco la experiencia de una de las primeras carreras de la Universidad de Costa Rica que ya vivió este proceso, quienes nos acompañan hoy, los compañeros y compañeras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Pero antes de eso queremos mostrarles qué es lo que tiene el SEA o cómo concibe el SEA estas visitas virtuales y cuál es el material que tenemos para apoyar desde la asesoría que damos desde este SEA. Precisamente, teniendo ya este panorama general de las visitas, quisiéramos contarles que una visita está integrada por distintos momentos. Los más importantes, bueno, es que están organizados de distinta forma. En primer lugar, tenemos un espacio de contextualización, donde se brinda un panorama general de la universidad, la carrera, la unidad académica. Inmediatamente después de siempre se tiene una reunión con la Comisión de Autoevaluación y Gestión de la Calidad, que fue la encargada de liderar todo el proceso de autoevaluación. Estas dos siempre son las primeras reuniones que se van a tener. Luego de ellas siguen una serie de reuniones con las distintas comisiones de una carrera, sobre todo la de investigación y acción social, que en el caso del SINAES específicamente, las están teniendo en conjunto en esta modalidad virtual, a diferencia del espacio presencial que era por separado. Luego vienen las reuniones con las distintas poblaciones internas y externas de la carrera, todas las que participaron en el proceso de autoevaluación. ¿Cuáles son estas? Docentes, estudiantes, personal administrativo de manera interna y externa, la población graduada y el sector empleador. Un momento de suma importancia son los recorridos por las instalaciones. Evidentemente, este es también uno de los principales momentos que han sufrido cambios, porque ahora tenemos que hacerlos virtuales. ¿De qué manera? Hay que grabar unos videos para mostrar la infraestructura de la unidad académica y algunas zonas generales de la universidad. En la modalidad mixta, que pueda tener un componente presencial, entonces este recorrido por las instalaciones se hace con el PAN nacional, que para eso el SEA desarrolló un protocolo específico que forma parte de este instrumental que les compartimos. Por último, los espacios finales en esta reflexión académica son las reuniones con las autoridades, tanto de la universidad como de la carrera específicamente. Y como último momento, se hace un análisis del documento de mejora. Esto en particular con las visitas con el SINAES, que es la Agencia Nacional. Entonces se revisa ese compromiso de mejoramiento. Todo esto, estas reuniones, estos distintos momentos, se condensan, digamos, en forma práctica en una agenda, que esta agenda es una de las principales tareas que hay que desarrollar, construirla. Para eso, el SEA pone a disposición de ustedes
unos formatos según la agencia, ¿verdad? Los principales que tenemos acá son el SINAES, prácticamente para todas las carreras, la APIA para las ingenierías y ACAI para el caso de arquitectura. Entonces, tenemos distintas plantillas, acá les compartimos algunos ejemplos, donde ustedes van a ver los espacios que están en gris son las reuniones fijas, en el sentido que son o las primeras o las últimas, y los espacios en blanco son las que se organizan a la mayor conveniencia de las carreras. Para esta modalidad virtual tenemos detalles específicos, sobre todo para carreras del área de la salud que tienen campos clínicos o carreras que funcionan por conglomerado, ¿verdad? Cuando van varias, su proceso de población en conjunto. Ahora, todo esto que les hemos estado conversando forma parte de una guía que elaboramos en el CEA precisamente a raíz de este contexto, que contiene todas estas orientaciones, ¿verdad? Todas las explicaciones en torno a la evaluación externa, las visitas de pares. Esta guía está acompañada de una serie de anexos, ya algunos se los he mencionado, que la idea es, como decía Manuel, apoyarles con herramientas elaboradas desde el CEA para la gestión de las visitas de pares por parte de las unidades académicas. Esta guía está organizada en 6 grandes capítulos que explican todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Y de hecho, ya en esta presentación, hoy les hemos compartido algunos de estos contenidos y herramientas. Por cuestiones de tiempo no vamos a ver toda la guía ni todo el instrumental que hemos desarrollado, pero sí retomar algunos aspectos. Precisamente con estos aspectos que queremos compartirles, algo fundamental es todo el proceso de organización de la visita, que en esto también podremos ver una serie de pasos. Entonces, en primer lugar, la inducción que como sea les podemos dar a ustedes, a las carreras en estos procesos, y muy de la mano de ello, tenemos que, en primer lugar, necesitamos decidir cuál es la fecha mejor para desarrollar esta visita. Recuerden que es una semana y en esta modalidad se está concretando más o menos en 2 días y medio. Entonces, seleccionar la fecha y si va a ser completamente virtual o mixta en este caso. Otro paso importante es aprobar el equipo de pares con base en la propuesta que nos va a realizar la agencia. Entonces, las carreras tienen que dar su aval para ese equipo de pares. Teniendo esto, ya confirmada la fecha, el equipo que va a evaluar, entonces ahora sí hay que dedicarse a elaborar esa agenda, ¿verdad? Conseguir y organizar, yo digo que es como armar el rompecabezas de cómo se va a desarrollar la visita de pares a lo largo de esa semana o esos días que la tengamos. Algo muy importante es convocar a todas las poblaciones, tanto las internas y externas que les mencioné, como y sobre todo también las autoridades universitarias, desde la rectoría, distintas vicerrectorías, pero también participan algunas oficinas coadyuvantes. Entonces, es muy importante asegurar el espacio de estas poblaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de procesos de sensibilización, ¿verdad? Campañas informativas de divulgación para explicarle a estas poblaciones de qué trata la visita de pares y cuál es su rol, cuál es el papel que van a desempeñar, haciendo énfasis en la importancia de que realmente participen. Paralelo a ello, hay que elaborar algunos productos que se van a requerir en las visitas. Como les mencionábamos, por ejemplo, los videos con los recorridos de infraestructura, las presentaciones de contextualización de la carrera, de cómo fue el proceso de autoevaluación y del compromiso de mejoramiento. Por último, hay que cuidar también algunos o preparar algunos detalles de logística adicional, qué sé yo, que la configuración de las sesiones de Zoom, etc. Pero entonces, todos estos detalles logísticos que hay que preparar como parte de la organización, les brindamos algunos insumos. Por ejemplo, cuáles son algunos de los medios de comunicación recomendados para cada una de las poblaciones, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles serían esos recursos de información, los mejores canales de comunicación? En el caso que vayamos a tener el recorrido in situ, ¿verdad? Presencial, entonces también tenemos el protocolo que el SEA elaboró específicamente para esto. Y como les decía, esto forma parte de los anexos que componen, digamos, o integran esta guía. Para tener un panorama general de la evaluación externa, incluso siguiendo una lógica del antes, ¿verdad? Todos los preparativos para la visita, el durante, esa semana o esos días donde teníamos la visita, y el después, ese proceso que viene posteriormente, tenemos también herramientas, ¿verdad? Que puedan funcionarnos incluso a manera de lista de chequeo para que vayamos sabiendo qué es lo que tenemos que desarrollar y podamos ir verificando que ya está listo. En todo esto, el SEA va a ser un apoyo para ustedes, las unidades académicas. Entonces, de hecho, este panorama general, todas estas herramientas aplican para las visitas indistintamente de la modalidad que tengan, pero también tenemos detalles específicos para las visitas, o más bien en cuestiones técnicas de la virtualidad. Efectivamente, como parte del apoyo que brindamos con esta guía, hemos ya delimitado criterios para videos con recorridos o muestras de la infraestructura. También tenemos identificados los requerimientos tecnológicos básicos y necesarios para una reunión virtual efectiva, lo que es el manejo del Zoom, lo que es la identificación de un personal de apoyo de información en tecnología de la información, lo que es la administración de sesiones. De hecho, hemos definido un rol que llamamos administrador de sesiones Zoom, que es justamente como la importancia de tener a alguien que cumpla con ciertos requisitos, que tenga ciertas pausas y que cumpla con ciertas responsabilidades para poder administrar bien las sesiones. A veces, de manera general, cuando uno dice, ok, es organizar un montón de sesiones en Zoom y ya, pues no es tan fácil, ¿verdad? Tenemos que asegurar que llegue la gente, que los links se mantengan activos, que lleguen a las personas que tienen que llegar. Hay un montón de protocolos de seguridad importantísimos que debemos cumplir, como las inscripciones en formularios y otro montón de cosas. Y todo eso ha sido mapeado como parte del esfuerzo que hay en esta guía y que de todos modos ha sido remozada como tras la experiencia o las experiencias que ya tuvimos de visitas virtuales en la web. Entonces, la idea con estas herramientas es acompañar o apoyar las asesorías que le damos desde el SEA, pero en estas incluso ustedes pueden encontrar casi que un paso a paso de todos los elementos a considerar para las visitas de pares. Ahora, hemos estado hablando de todos los preparativos. Ya tenemos listo la visita y llegó el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el desarrollo? ¿Verdad? Que lo que hemos llamado precisamente durante. Pues básicamente es ir siguiendo la agenda que ya con tanto cuidado construimos. ¿En qué sentido? Ir desarrollando todas las reuniones, darle seguimiento y enviar recordatorios a las poblaciones. Recordemos que es muy importante la participación de todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso. En el transcurso de la visita, el equipo de pares en algunos momentos puede realizar solicitudes especiales. ¿En qué sentido? Que van a pedir información adicional. Entonces, es tarea, sobre todo de la Comisión de Autoevaluación, preparar esos documentos con información adicional. En algunos casos, el equipo de pares puede solicitar reuniones extra, ¿verdad? Según los aspectos que hayan ido consultando o las dudas que quieran abarcar, y entonces eso va a requerir algunos cambios pequeños en la agenda que se tenía. Cuando ya hemos pasado por este momento intenso, siempre les decimos es un periodo intenso porque es muy concentrado, ¿verdad? Como les decíamos, es una semana que en esta modalidad se condensa en pocos días, viene el proceso posterior, es decir, el después. Este consiste básicamente en 3 grandes pasos. En primer lugar, se va a recibir el informe de pares, el informe final de esta etapa. En esto es muy importante que la carrera lo analice a profundidad y que responda
si se aceptan o si hay algunas recomendaciones que brinda el equipo de pares que haya que refutar. Y para esto tenemos solamente 8 días hábiles. Entonces hay que estar prácticamente alerta a cuando llegue este informe para dar respuesta. ¿Por qué? Todas las recomendaciones que ese equipo de pares realice van a ser consideradas después en el documento de mejora, en el compromiso de mejoramiento. El siguiente paso es ese: volver a analizar este documento de mejora, hacer los ajustes con base en las recomendaciones del informe de pares y finalmente enviar esta última versión a la agencia. Luego de eso, recibimos en la universidad la decisión de acreditación por parte de la agencia, que en caso que no fuera favorable, se puede hacer igual un proceso de apelación. Entonces, por último, pero no menos importante, debemos decir que las protagonistas en todo este proceso de evaluación externa son las carreras que están siendo evaluadas y las unidades académicas que forman parte de ese proceso. Tenemos como instancia implicada la agencia, por supuesto, que es la que está realizando la evaluación, y el SEA como instancia institucional garante de la calidad y de apoyo a las carreras. Pero entonces, precisamente para darle protagonismo a estas experiencias y a las carreras y las unidades académicas, es que queremos compartirles y tenemos ahora a las personas invitadas de una carrera que ya pasó por este proceso el mes pasado, en noviembre de este año. Entonces, les dejamos ahora con nuestras otras personas invitadas y con mi compañero Manuel, que es una de las personas asesoras que acompañó el proceso y nos va a dirigir esta segunda parte. Bueno, como les decía mi compañera María, tenemos dos personas muy especiales invitadas aquí con nosotros. Tenemos al profesor Esteban González y a la profesora Marcela Gil, quienes son parte de la Comisión de Autoevaluación y Gestión de la Calidad de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Les anticipaba al inicio de la sesión que esta carrera fue una de las pioneras en la Universidad de Costa Rica en experimentar una visita virtual, una visita de pares virtual. De hecho, justo en los momentos en que se estaba desarrollando esta visita, se desarrolló otra en paralela con otra carrera y posterior a ella hubo una visita más. Y hasta el momento son las 3 visitas que se cuentan en la Universidad de Costa Rica. Es algo muy reciente, para que tengan el dato de referencia, fue apenas en noviembre esta visita. Se desarrolló completa, se realizó el compromiso de mejora, se confirmó con la agencia, hubo una serie de evoluciones y ya hoy estamos dando por concluida esa fase. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera, antes de iniciar con la lista de preguntas que tenemos, quisiera darles el pase a don Esteban y a doña Marcela, y que de manera muy breve, como punto inicial, nos comenten cómo les fue con esta experiencia de visita virtual, que recordemos tuvo un componente presencial, corto, pequeño, pero lo tuvo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Emanuel. Un cordial saludo para usted y para todas las compañeras del Centro de Evaluación Académica, para todas las personas que nos acompañan hoy acá presencialmente, que nos están siguiendo, para mi compañera Marcela Gil, que también tiene mucho que contarles, y para todas las personas que nos vayan a ver posteriormente una vez que este video pueda ser facilitado. Quería mencionarles que, bueno, para nosotros es un gusto participar no solo en esta actividad, sino haber sido una de las primeras unidades académicas en afrontar este reto de una visita de pares virtual. Por lo tanto, en términos generales me gustaría decir que la visita fue exitosa. Como pudieron ver ustedes, hay una serie de pasos que fuimos cumpliendo a cabalidad, que fuimos, gracias al aporte de la asesoría del SEA, dando seguimiento y que culminaron con una experiencia exitosa, en la cual creo que todos quedamos muy a gusto, tanto los miembros de la Comisión de Autoevaluación como la dirección de la unidad académica,
los compañeros asesores del SEA y los mismos profesores, algunos estudiantes con quienes conversamos. Fue un espacio de crecimiento, de diálogo abierto, en el cual ya vamos a conversar un poquito más adelante. Hay que afrontar ciertos retos, pero realmente fue muy bien la experiencia. Ok, muchas gracias, Esteban. Entonces, tal vez para ir precisando y conocer un poco más sobre esta experiencia, aquí tal vez valga la pena resaltar que para el mes de mayo tendremos una gran cantidad de visitas virtuales en la Universidad de Costa Rica, mayo y junio, por lo que tenemos varias carreras en fila, ¿verdad? Que muy pronto estarán compartiendo una experiencia como esta. Entonces, precisamente por lo mismo, quisiera preguntarles que sobre qué es lo que principalmente podríamos destacar de este tipo de visitas en términos de alcances y limitaciones. Primero hablemos sobre lo que respecta a la organización, porque eso es una gran fase, ya nos lo contaba María, la planificación como tal de una visita, y luego que nos comenten del desarrollo, el durante propiamente. Gracias. Primero comentarles breve contextualización. Nosotros entregamos el informe de autoevaluación en el mes de noviembre del 2019. Por lo tanto, esta tercera etapa de evaluación externa era la que estábamos esperando con ansias de llevar a cabo de la forma tradicional presencial en como se había realizado ya una anteriormente. Nosotros estamos en proceso de reacreditación. Por lo tanto, bueno, se viene todo el tema de la pandemia. En la universidad se giran una serie de lineamientos para procurar un distanciamiento, las clases virtuales, una plataforma que es Zoom, que viene a asumir un protagonismo importantísimo, no solo en la gestión académica, sino de las mismas reuniones, y que a su vez nos sirvió como plataforma para el desarrollo de esta visita de pares. Y además, bueno, desde el SINAES también se tomó el acuerdo de suspender las visitas presenciales. Por lo tanto, quedamos como en un espacio en el que llenos de incertidumbre, igual así como fue en muchos procesos que hemos vivido en este año, se nos resolvió por ahí del mes de junio la solicitud de si queríamos acogernos a una modalidad virtual. Por lo tanto, para nosotros fue una oportunidad importante poder asumir este reto y poder cumplir con este proceso pendiente, porque realmente nos interesa muchísimo esa reacreditación, darle seguridad a nuestros docentes, estudiantes y para nosotros mismos que vivimos todo el proceso, tener un proceso, culminar como debe ser esta autoevaluación que ya habíamos realizado. Por lo tanto, a inicios del mes de agosto ya nos llega el protocolo, llevamos a asamblea de escuela y la asamblea de escuela nos votó a favor de llevar este proceso a la virtualidad. Claramente teníamos la oportunidad de decir no, de manera justificada decir, queremos esperar al 2021 a que algo cambie, por así decirlo, pero realmente eso no fue así. Preferimos darle trámite a esta solicitud y a partir del mes de agosto fue donde iniciamos ya con todo el proceso de planificación muy en conjunto con los compañeros asesores del SEA y para mencionar algunos alcances y tal vez mi compañera también me puede apoyar, consideramos que ya teníamos un semestre de estar trabajando en la herramienta Zoom. Esa fue una ventaja en la cual ya la conocíamos muy bien, sabíamos que las interacciones se pueden desarrollar de una manera muy fluida, de que tiene distintas herramientas para la comunicación y para la organización de sesiones. Entonces, por ahí ya se nos facilitó mucho esta herramienta que también gracias a esfuerzos de la Universidad de Costa Rica tenemos a nivel de licencia. Entonces, podíamos desarrollar reuniones largas y no tener que depender de un tiempo. Además, el intercambio con pares, personas destacadas que se nos fueron anunciados y que quisimos asumirlos por su experiencia, por su calidad como docentes, investigadores, al ser pares de nuestra misma disciplina, el intercambio y el diálogo fue muy enriquecedor. Y el manejo de la documentación,
que todo se desarrolló de forma virtual, también digital. Se nos solicitaron 4 evidencias de las cuales pudimos dar respuesta de forma ágil, puesto que ya teníamos construidas estas evidencias y que a su vez habíamos construido un informe de actualización del informe de autoevaluación. Por lo tanto, ya teníamos un buen cuerpo de evidencias actuales a la fecha ya consolidado. Por lo tanto, en ese sentido, los alcances de todo eso fueron muy prácticos, provechosos. Como todo, a nivel de limitación, inicialmente es un proceso que genera mucha ansiedad, exponernos a periodos largos de reunión desde este mecanismo de la tecnología. Además, la misma ansiedad que ya depara este tipo de procesos, ¿verdad? ¿Qué nos van a preguntar? ¿Qué nos van a cuestionar de este informe de autoevaluación que ya teníamos listo, por ejemplo? Y que, sea como sea, flexibiliza mucho la posibilidad de tener personas en las reuniones que no tienen que movilizarse, pero sin embargo genera un cierto nivel de exclusión de poblaciones que por sus facilidades tecnológicas pues no pueden conectarse también. Entonces, es decir, vemos en la tecnología una ventaja, pero siempre la tecnología nos va a deparar desventajas y cierto nivel de exclusión que por dicha no fue al punto de que no pudiéramos desarrollar alguna reunión, todo lo contrario, tuvimos buena presencia de todas las poblaciones en las reuniones y se desarrolló de forma toda muy fluida. Y como otra limitación, lo mencionaba anteriormente, reuniones un tanto extenuantes, ¿verdad? Para la comisión, inicialmente una reunión de 3 horas, este, pues es desgastadora, es agotadora, y tener también el cuidado de que el resto de reuniones se vaya realizando según una agenda tan apretada, por así decirlo, de 2 días y medio, donde desarrollamos 14 reuniones y que todas se tenían que dar en el momento justo. Por lo tanto, este, es extenuante el proceso, es muy desgastante, pero todo por dicha fluyó de una manera muy grata. No sé si Marcela quiere compartir alguna apreciación. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias al CEA por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia tan interesante. Yo, a diferencia del compañero Esteban, viví la primera autoevaluación y viví esta autoevaluación, entonces tengo el privilegio de comparar y también ahora pues les puedo contar un poquito más de eso. A mí me parece que en este caso, es muy interesante, en primera instancia, el apoyo que el Centro de Evaluación Académica le da las carreras y creo que desde mi experiencia es muy importante y el apoyo que la misma unidad académica, tanto desde la docencia como los estudiantes y el personal administrativo nos dio, fue muy importante el darnos ese visto bueno para que avanzáramos a una visita de pares virtual, nos dio como el espaldarazo y la seguridad de que lo íbamos a hacer bien porque sabíamos que contábamos con todo ese apoyo. Excelente, excelente, ¿no? Muchas gracias de nuevo por estar aquí y compartirnos esa experiencia tan interesante. Definitivamente rescatamos la importancia de apoyarnos como un todo un equipo, comunidad académica, desde el CEA, pero sin duda alguna el rol de liderazgo que tiene la Comisión de Autoevaluación en esto y el compromiso con las autoridades es clave. Y bueno, a propósito de estas diferencias que están resaltando respecto a una visita presencial y una visita virtual, nos gustaría que habláramos de eso. Vean qué interesante, nos comentaba ahora don Esteban, que en lo que es la convocatoria, la consulta a poblaciones, que es siempre todo un tema en cualquier visita de pares. En el caso de una presencial está la preocupación de que no lleguen a tiempo por el horario, porque los empleadores están muy lejos o tienen que atravesar en hora pico para llegar a la universidad, ¿verdad? Ese tipo de preocupaciones
Y ahora la virtualidad de repente nos resuelve eso, pero nos trae otras preocupaciones, que si no tienen conexión, que si no tienen computadora o algún dispositivo móvil, y así en muchas áreas. Entonces, bueno, aprovechando, como ya lo decía doña Marcela, ustedes que tuvieron una visita presencial, o sea, ya pasaron la experiencia completa de una visita de pares tradicional, presencial, y ahora una virtual, quisiera que nos comenten cuál es su valoración para esta forma de hacer visitas en términos comparativos, si hay alguna preferencia, ventajas y desventajas, ¿qué podríamos destacar en términos comparativos entre los dos tipos de visitas? Bueno, yo creo que hay varias cosas, digamos, a destacar. En primera instancia, yo creo que, y yo quiero resaltar esto, el SEA ha madurado mucho, es decir, desde el primer apoyo que tuvimos a este segundo apoyo es bastante la diferencia, y yo creo que eso hay que resaltarlo y destacarlo. De hecho, la presentación que ustedes hacen previa a nuestra intervención muestra la madurez y todo el desarrollo que han hecho. Eso es muy importante. Cuando nosotros tuvimos la visita presencial, fue más larga, ustedes lo dijeron hace un rato, esa fue de una semana y esta es muchísimo más corta. Si bien es cierto, a pesar de que es mucho más corta, yo creo que me parece a mí, desde mi punto de vista, que es más positiva una visita virtual. ¿Por qué? Porque la visita virtual permite que la logística sea más fluida, más flexible, permite digamos, como ustedes lo mencionaban, cuando uno convoca a las poblaciones, por ejemplo, eh, yo sí siento, a pesar de lo que mencionaba Esteban, de que puede haber alguna limitación, yo sí sentí que había más posibilidad de que más gente pudiera venir a una visita virtual, porque en esa visita virtual nosotros podíamos invitar a graduados de toda el área, digamos, nacional. Mientras que en la visita presencial tuvimos que limitarnos mucho a gente del área metropolitana o de la zona más cercana a la Universidad de Costa Rica. Entonces yo creo que en ese sentido lo veo muchísimo más positivo. Otra cosa que le vi positiva a la visita virtual en comparación con la presencial es la parte de costos, porque cuando nosotros tuvimos la visita presencial, bueno, teníamos que cubrir el costo de la alimentación de 5 días de desayuno, almuerzo y a veces hasta cena, por ejemplo, de los pares. Teníamos que trasladarlos del hotel a la unidad académica, del aeropuerto, al hotel, en todas esas cosas ahora, con la visita virtual, no las tuvimos que hacer. Entonces siento que es muchísimo más ágil. Otra cosa que nos facilitó fue que no tuvimos ni que generar espacios físicos, digamos, de conseguir espacios para las distintas poblaciones. No tuvimos que conseguir parqueos, que es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad?, en la universidad. Eh, Tuvimos la oportunidad también de que no tuvimos que conseguir permisos para que la gente entrara y permisos para los graduados, porque a los graduados había que generarles permisos para que pudieran venir a la universidad a atender las reuniones con los pares. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, básicamente, en mi criterio, una visita virtual es más rica porque nos permite más flexibilidad que una visita presencial. Algo Excelente. importante anotar también es que implica efectivamente una logística también, principalmente al momento de preparar materiales digitales, ¿verdad? Nosotros nos dimos a la tarea de iniciar una campaña de divulgación de los resultados del informe de autoevaluación con mes y medio de anticipación por el medio de Facebook, el sitio que reúne estudiantes activos, graduados, empleadores, que tiene un alcance muy importante, y estuvimos proyectando esta campaña informativa y además un recorrido fotográfico por todas las instalaciones.
Eso viene siendo quizá en algún momento una pérdida que podríamos tener por parte de los pares que vienen a corroborar esos cambios en infraestructura, el estado en que se encuentran las colecciones en las bibliotecas. Mucho perdemos sin la presencialidad, pero mucho ganamos en la virtualidad también, y por dicha pudimos hacerlo de esta forma mixta para tener a el par evaluador nacional realizando este recorrido, que sí queríamos acercar a estas personas a los esfuerzos que habíamos realizado en 4 años para tener unas instalaciones con condiciones de accesibilidad muy bien trabajadas, con espacios tecnológicos ya mejor preparados, con mayores facilidades que hemos brindado en estos 4 años a nuestros estudiantes y docentes, y claramente esa experiencia también la queríamos brindar. Por lo tanto, esta modalidad mixta nos pareció muy ventajosa. El recorrido por las bibliotecas sí quisimos hacerlo también de forma virtual, y así se hizo para no exponer a las personas, a las personas par, en este caso nacional, y a la asesora de SINAES, a una interacción con otras personas, ¿verdad? Tratando de minimizar los contactos en ese sentido, garantizando mayor protección para estas personas, y por lo tanto únicamente lo hicimos en la unidad académica presencialmente, y después organizamos una reunión con las personas encargadas de las bibliotecas, que es una reunión muy importante, de forma virtual, donde sí pudieron estar también los pares externos. Por lo tanto, sí, también tengo esa percepción de que este proceso fue muy fluido, fue muy ventajoso para nosotros, siempre con una preparación previa, que eso sí es muy importante. El papel de la persona encargada de las reuniones fue vital para la apertura de todas las reuniones, para la programación de las mismas. Entonces, si uno sigue estos protocolos, este apoyo que se le está ofreciendo de parte del Centro de Evaluación Académica y del protocolo de SINAES, pues todo era más que todo que la tecnología nos permitiera esa posibilidad de interacción, ¿verdad? Que también eso da un poquito de ansiedad. Si se nos va la luz en este momento, si la conexión está muy lenta, ese tipo de cosas, pero que por dicha se prestó muy bien todo en esos días en que estuvimos reunidos. Tal vez, Esteban, también ahí agregar que la coordinación fue muy rica, digamos, a lo interno y a lo externo, es decir, que sí se logró como una sintonía, y que el espacio de comunicación y las posibilidades de tener un plan B y un plan C, ¿verdad? Fueron muy importantes también en ese sentido, que igual se tienen en una visita presencial. Pero yo sí quisiera destacar que también en este caso que hicimos una visita mixta, me parece que la parte presencial es muy importante porque da una sensación de seguridad y de transparencia, porque las carreras están diciendo que aunque sea virtual, también tenemos la disposición de hacerlo presencial, y que el par nacional en este caso puede venir en cualquier momento y puede verificar que lo que estamos diciendo en el informe de autoevaluación es lo que está pasando. Entonces yo siento que eso también da mucha seguridad, y a nosotros nos da un sentido de responsabilidad, de que lo que estamos diciendo es realmente la verdad. Entonces eso también creo que una visita mixta puede fortalecer esa parte. Excelente. De hecho, tal vez para aclarar incluso a las personas que nos acompañan, cuando el SINAES, que fue la agencia con la cual esta escuela se acreditó, está en proceso de acreditación, planteó la visita virtual, originalmente se planteaba como algo totalmente virtual, porque eso fue lo que SINAES concibió para estos momentos de autoevaluación en tiempos de pandemia. Sin embargo, fue la carrera la que dijo, no, nosotros queremos que haya un componente presencial. Entonces eso hizo que la agencia como que revalorara la propuesta, abriera opciones y dijera, bueno, la verdad es que sí se puede, y negociamos un poco aquí y allá, y finalmente tuvimos una parte que ameritaba, como ya lo explicaba doña Marcela, de repente un componente presencial para todavía potenciar lo que es la transparencia, lo que es
también el conocimiento de la escuela. Inclusive se dio la posibilidad, esto no fue acogido por los pares, pero se dio la posibilidad de que mientras la persona par nacional que estaba aquí en el proceso de visita presencial pudiera conectarse en vivo con los pares internacionales y pudiera hacer el recorrido ahí también para ahondar en inquietudes o temas. Pero bueno, esas son opciones, y si algo que también cabe destacar es que la agencia SINAES ha estado en buenos términos en disponibilidad para atender este tipo de experiencias y solicitudes que definitivamente son sui generis para todos y todas nosotros. Ahora, para ir cerrando con esta parte de las entrevistas y atender algunas dudas que tenemos por ahí, quisiera que nos compartieran sus lecciones aprendidas al respecto. Yo les comentaba al inicio de la sesión que tenemos varias carreras en fila para estar el otro año en procesos de visita de pares virtual, y nos gustaría entonces escucharles respecto a qué recomendaciones podrían darles ustedes a carreras que están pronto a iniciar una visita a pares virtual como esta. Bueno, voy a comentar yo y Esteban ahí me... Pues, de las lecciones aprendidas, en primer lugar, creo que seguir las instrucciones, digamos, y la asesoría y acompañamiento del SEA es muy importante. Creo que eso nos ayudó muchísimo, y yo recomiendo a todas las carreras que sigan el proceso tal y cual, porque el SEA ya tiene mucha experiencia en eso, y él nos da mucha seguridad. También yo sentí en este espacio, digamos, en esta segunda autoevaluación, la coordinación con el SINAE, siento que que está mucho mejor, y el mismo SINAES, el acompañamiento que nos dio SINAES, me parece también que fue mucho mejor ahora, y creo que también en ese caso, pues igual siempre manteniendo la autonomía de las carreras, y que somos las que nos estamos autoevaluando, pero creo que SINAES también aportó mucho. Ahí es una lección aprendida en ese sentido de que siempre hay que seguir los espacios que se tienen para cada una de las agencias, en este caso SINAES, y a lo interno el SEA, y tiene que haber una muy buena coordinación, eso es muy importante, y a lo interno de la carrera con la unidad académica también tiene que haber muy buena coordinación. Y lo que yo le comentaba a Esteban es que es sumamente importante tener el apoyo de la unidad académica para todo este proceso, que todos tengan que aportar, todos tengan que trabajar. eh, es sumamente importante. Si es solo la comisión de autoevaluación, no se vale, ¿verdad? Tienen que ser todos. Eso es una lección aprendida, y creo que en este nuevo proceso vimos el aporte de todos nuestros compañeros, y un agradecimiento para todas las poblaciones que estuvieron con nosotros. El apoyo informático, muy importante también a la hora de la organización, y aquí yo destaco, digamos, también el liderazgo de Esteban como coordinador de la comisión de autoevaluación, porque logró, a pesar de ese estrés, logró trabajar muy bien todo eso, el equipo que lo acompañaba, también, entonces es muy importante. Y elegir también, otra cosa muy importante es que elegimos un momento, eso fue una decisión de asamblea de escuela, el momento de la visita de pares, porque nos dio un espacio, como decía Esteban, fue en agosto, fue, bueno, iniciando el semestre, entonces entre todos, comunidad, como asamblea, decidimos que fuera en noviembre, y establecimos un espacio de comunicación. Tuvimos el tiempo para preparar a las diferentes poblaciones, para prepararnos a lo interno, y eso es sumamente importante para un proceso de este tipo. Esas, digamos, las lecciones aprendidas en general que yo valoro, y Esteban ahí si tiene alguna otra. Gracias, Marcela. Sí, mi principal recomendación es asumir este reto sin temor. Inicialmente a nosotros pues nos tomó de sorpresa la posibilidad, nos generó ciertos niveles de ansiedad, de estrés, saber que teníamos que cumplir
con un protocolo, que cumplir con una serie de lineamientos que iban a ser, por así decirlo, probados por primera vez. Por lo tanto, un trabajo en equipo con el Centro de Evaluación Académica fue primordial. Pudimos probar algunos de estos formatos que nos presentaron hace un ratito, por lo menos el formato de agenda nos ayudó muchísimo para lo que fue la organización de toda la agenda, de todas las reuniones, y otros elementos que no teníamos, que por dicha ya están en este documento, que creo yo también recoge parte de nuestras experiencias, porque puedo ver que el documento que recién presentaron sí tiene muchísimos más lineamientos, que también los recibimos, pero de una forma más verbal. Ahora sería muy bueno, muy provechoso para las próximas carreras contar con este documento, revisarlo, pero también trabajar en equipo como comisión, sabiendo que pues se tiene que conocer los resultados del informe de autoevaluación, se tiene que conocer el compromiso de mejoramiento, se tiene que involucrar a todas las poblaciones y hacer y asumir esto como, no como una labor de poquitos, sino que tiene que representar no solo a la unidad académica, sino a la universidad como tal. Genera claramente un peso importante en ciertas personas, pero que se puede claramente canalizar entre todos. Y principalmente estar abiertos también al diálogo, a la crítica. Los pares nos hacían recomendaciones, nos hacían ver ciertos elementos que quizá en algún momento nosotros pensamos, pero sí, ya eso lo tenemos considerado, ya eso está en el compromiso de mejoramiento. Eso no lo podemos hacer por tal situación, pero no, consideremos todas las críticas de forma objetiva y que siempre van a estar en un contexto de proceso de mejora continua. Por lo tanto, si en algún momento nos indicaron que en términos de investigación había que hacer más esfuerzos de los que ya habíamos hecho, está bien, vamos a procurar más esfuerzos, porque al fin de cuentas, en estos procesos tenemos siempre que ponernos metas y tratar de cumplirlas con cada autoevaluación. ¿Sí? ¿Algo más que quisieran agregar, ya más allá de las preguntas? Me han agregado mucho. Principalmente que estamos anuentes a recibir cualquier invitación de parte de unidades académicas, carreras, en brindarles un poco más de asesoría de nuestra experiencia. No es que copien nuestra receta en absoluto, porque cada carrera y cada proceso es distinto. Ustedes, como nosotros, nos tenemos que mirar a sí mismos y ver cómo estamos avanzando, cuál es la ruta que estamos siguiendo y en qué tenemos que mejorar, en qué podemos hacer cambios. Pero por lo menos a nivel de logística, de experiencia, logramos muchísimo. Y esa logística tecnológica que logramos implementar con mucho cuidado y que dio muy buenos resultados, con todo gusto podemos compartirla con cualquier persona que así nos quiera hacer el contacto, ¿verdad? Excelente, excelente, don Esteban. Yo Muchísimas nada gracias. más, Ujú. no, nada más, Emanuel, agregar o sea, que no tengan miedo, que es un proceso más, que la autoevaluación sea presencial o sea virtual, en realidad es una ganancia para una carrera porque le muestra cómo está, es una fotografía de cómo está y cómo puede ser, es verse en el futuro y ver cómo se va a posicionar. Ese es un proceso muy, muy interesante. Excelente, excelente. No, de verdad, muchísimas gracias por haber participado en este espacio y por tener la disposición de, de seguir dialogando no solo con el SEA, sino con otras carreras directamente. Ténganlo por seguro que vamos a aprovechar esa invitación y la vamos a tomar en cuenta desde el SEA porque nos interesaría precisamente fomentar ese diálogo entre carreras y aprender unas de otras. Yo debo decir a nivel personal como asesor de este proceso, estoy muy complacido con los resultados. Definitivamente fue muy emocionante, un poco estresante, pero emocionante esta aventura y debo reiterar la felicitación para la carrera porque todo lo hizo de manera destacable, fue pionera y ahí estamos viendo frutos de ese excelente trabajo. Entonces, vamos a ir cerrando por cuestiones de tiempo.
doy el pase a Anita. Ok, gracias, Emma. Agradecemos a los participantes su exposición sobre las visitas de pares virtuales y para cerrar tenemos 2 consultas para los asesores del SEA. Desde la perspectiva del SEA, en términos de preparación y logística, ¿qué tan complicada se percibe la organización de una visita virtual en comparación con una presencial? Y la segunda pregunta, según nos comentan la profesora Marcela Gil y el profesor Esteban, ¿hay ventajas significativas en las visitas virtuales o mixtas? A la persona le gustaría conocer si para el SEA y su asesoría también se evidenciaron ventajas. Gracias. Bueno, voy a responder ambas preguntas en conjunto. Tal como nos contaba doña Marcela y don Esteban, definitivamente tiene muchas ventajas esta modalidad mixta. Incluso la valoración, digamos, que hay que hacer entre hacerla 100% virtual o hacerla mixta, ¿verdad? En el caso de tener el recorrido presencial, eso depende de distintos factores, ¿verdad? Y esos factores tienen que ver precisamente con los aspectos logísticos, digamos, preparativos. ¿En qué sentido? En este caso que nos compartieron, se trata de una sola carrera en una sede, ¿verdad? Pero tenemos el caso de otras carreras que van en conjunto o incluso que son varias sedes las que participan. Entonces, en ese sentido, habría que valorar si realizarla, como les decía, 100% virtual o hacerla mixta, porque en comparación con una visita presencial, como las teníamos antes, el hecho de tener que hacer un recorrido por distintas sedes, eso también tiene implicaciones en cuanto a la organización. Entonces sí, definitivamente estas nuevas modalidades tienen muchísimas ventajas. Sí, cada cual tiene sus particularidades, ¿verdad? Porque en lo virtual hay que asegurar muy bien, como ya nos decían, todos estos aspectos técnicos de las sesiones, ¿verdad? Que estén bien configuradas, que haya una persona encargada de abrir y cerrar las sesiones, etcétera, todos estos detalles, pero sí es cierto que en cuanto a otros asuntos, ¿verdad? Que nos mencionaba ya incluso doña Marcela, el tema de los parqueos, preparar un espacio, una sala de trabajo para el equipo de pares, hay muchos de estos elementos que se eliminan con la virtualidad. Entonces, sí tiene mayores ventajas a hacerla en estas otras formas definitivamente. Y por otro lado, realmente, como nos lo decía doña Marcela, sobre todo, y Esteban, el SEA, en esta transformación, ¿verdad? La virtualidad, hemos desarrollado muchas herramientas, entonces, algo que sí hemos notado en nuestra experiencia, no solo ahora en modalidad virtual, sino también presencial, no es por ser de la casa, por ser del SEA que lo digo, pero sí hemos visto a lo largo de todos estos años que cuando las carreras se abren, digamos, a tener un acompañamiento mayor por parte del SEA, ¿verdad? A guiarlas un poco más en todo este proceso, los resultados que vemos son más exitosos, ¿verdad? En las visitas. En cuanto al desarrollo de las mismas, pero a veces también incluso en cuanto a las recomendaciones que vienen luego en el informe de pares. Entonces, pues nada, yo lo que les diría es que, como lo decían también, tenemos que perderle el miedo. En todo caso, con ya todo este año de experiencia que tenemos trabajando virtualmente, esto es una tarea más, ¿verdad? Que podemos desarrollar y ya tenemos muchos insumos para poder hacerlo de una manera muy adecuada. En caso que una carrera quisiera o no quisiera tener un acompañamiento tan cercano por parte del SEA, igual tenemos la guía, igual tenemos todos estos instrumentos que hemos generado para guiar a las carreras prácticamente paso a paso. Pero evidentemente, combinando ambas posibilidades sería la mejor opción para todas. Yo agregaría que esto definitivamente es una oportunidad para lo que son las sedes. De hecho, estamos muy pronto a tener una visita de pares virtual en un conglomerado de varias carreras de la Universidad de Costa Rica, y la posibilidad que nos da la virtualidad de poder atender varias sedes, incluso de manera simultánea, agiliza y facilita un montón de cosas en cuestiones logísticas, recursos,
tiempo, dinero, etcétera. Como ya lo decían, no es lo mismo organizar un montón de aulas y auditorios y estar corriendo con horarios y ese tipo de cosas que organizar un montón de sesiones en Zoom. Pero bueno, eso no significa que no tenga sus retos y definitivamente rescatamos la posibilidad de seguir considerando eso. De hecho, el mismo SINAES en este caso está considerando la posibilidad de que estas visitas sean un poco más comunes, es decir, más allá de la pandemia, no dejen de ser una opción a considerar. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Entonces, de verdad, muchas gracias por esto. De hecho, Muchas esto gracias. fue, perdón, es que de hecho Marcela hace un señalamiento. Esta visita fue un conglomerado, en efecto, un conglomerado en una misma sede, pero al fin y al cabo conglomerado por la cantidad de carreras involucradas. Se vienen otros tipos de conglomerados en distintas sedes. Ok, muchas gracias a los expositores por su participación. Luego retomamos las preguntas que se nos quedaron, que se generan también con la sesión junto con la grabación de la misma. Para hacer el cierre de la 10ª sesión de Conectando con el SEA, le cedo la palabra a Adriana Sancho, que es la jefa del Departamento de Investigación y Evaluación Académica. No se escucha. Listo, ya. Listo. Es que me tenían bloqueado, entonces no podía hablar. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Sancho. Yo estoy en representación hoy de nuestra directora, doña Lorena Kikut, que infelizmente no pudo hacer el cierre de esta actividad, pero que sé que al igual que yo disfrutó muchísimo de este espacio, Conectando con el SEA, donde nos pudimos sentir más cerca de las unidades académicas, poder hacer esta serie de actividades que la pandemia nos permitió generar a través de una comunicación, videoconferencia. De esta experiencia, sin duda, vamos a tener nuevas sesiones el próximo año, porque creo que fueron muy bien recibidas de parte de la comunidad universitaria. Así que queremos, en primer lugar, de parte del Centro de Evaluación Académica, agradecer a la comunidad universitaria que participó en este y en otros encuentros que tuvimos a lo largo de este año. Agradecer también a los compañeros que han trabajado directamente en este proyecto, a Manuel, a Daniela, directamente que gestionaron esta iniciativa, y a todos los compañeros del SEA que se han unido de diferentes formas y que han contribuido a que el día de hoy tengamos pues una muy buena participación por parte de la comunidad universitaria. También agradecer a la Vicerrectoría de Docencia que ha apoyado y confió en esta iniciativa, que creo que también fue fundamental el apoyo de parte de la Vicerrectoría de Docencia. Agradecer a los compañeros, a doña Marcela y a don Esteban por compartir esta experiencia que sin duda fue algo nuevo para todos nosotros, para el Centro de Evaluación Académica también, de la cual pudimos aprender muchísimo, y les agradezco compartir con ustedes en este espacio, al igual que todos los invitados que han participado de este espacio y que pueden participar, ¿verdad?, el próximo año con otras experiencias y con otros temas que son de interés de toda la comunidad universitaria. Les deseo una muy feliz Navidad, un buen receso y que logremos descansar, recuperar nuestras energías para que el próximo año podamos continuar con todas las tareas que tenemos pendientes. Muchas gracias.